Muy buenas a todos, chavales. Hace bastante que quería hacer este versus, y aprovechando que muchos me lo habían estado pidiendo, hoy estamos aquí para hacerlo realidad. Enfrentaremos a dos personajes con bastantes similitudes, y muy poderosos dentro de sus ficciones. Por un lado tenemos al Rey Escarlata de la Fundación SCP, y por el otro, al Rey del Caos de Marvel Comics. Sin mucho más que añadir, espero que lo disfruten. Comencemos. El Rey del Caos, también conocido inicialmente como Amatsu Mikaboshi, la estrella del cielo de agosto. Como sabrán, está basado en el dios japonés del mal, del cual ya he hablado en un video anterior que recomiendo ver. Tiene un poder inconmensurable, y parece tener un profundo código de honor, al contrario de otros guerreros japoneses. Además, posee bajo sus órdenes una vasta armada de guerreros muertos. Tras algunas apariciones como dios maligno, se empiezan a dar algunas pistas sobre sus planes a gran escala y su misterioso origen. Se menciona que no solo es un dios ordinario que encarna el mal, sino aquel que está destinado a ponerle fin a todas las cosas. Aparentemente el Rey del Caos habitó el mundo, incluso cuando la existencia era un estado caótico donde la oscuridad, la materia y el tiempo eran uno, y los elementos estaban individidos, las leyes de la física sin fundar, y todo era una confusión infinita donde no cabía espacio para pensar. Él representa al caos y el vacío que había antes de los dioses y la creación, y es quien viene a fundir la existencia en el insondable olvido, la estrella nada que anuncia el fin de los tiempos, y busca el caos absoluto, un fin para el orden, donde no se pueda distinguir arriba de abajo pues, en el vacío no existe arriba ni abajo. Es un aspecto de la infinidad que el olvido representa, que como sabrán, es el propio vacío absoluto e insondable del cual proviene el multiverso, y actúa como su agente, para regresar no solo el universo, sino la creación en su totalidad a la nada. Para aumentar sus poderes y ascender en la jerarquía cósmica, ha viajado por la profundidad del cosmos, arrastrando tras su bandera negra, a deidades remotas, muchas aún no catalogadas y completamente desconocidas. Cada panteón alienígena, uno tras otro, ha sido atado a su voluntad, engrosando su ejército, y tras cada batalla se hincha de poder convirtiendo todo lo que toca en energía oscura. No se conforma con menos que la destrucción de toda la realidad, aun si es pedazo a pedazo, eliminando a todos los dioses, hasta que él vuelva a ser lo único que exista. Mientras trataba de conquistar los panteones terrestres después de que los asgardianos desaparecieran en el Ragnarok, demostró unas cuantas proezas. Primero él y sus hordas de demonios fijaron sus ojos en el Olimpo, y en la guerra desencadenada contra el poderoso Hércules, el feroz Ares y su hijo Phobos, el dios del miedo, fue capaz de herir de gravedad a Zeus, atravesándolo con sus letales garras, lo cual dejó al dios griego balanceándose entre la vida y la muerte. Inari, el mensajero de los cielos del panteón japonés, mencionó que la gran mayoría de los kamis murieron y los que no, se encontraban en proceso de morir, todos ellos, aplastados por las manos de Mikaboshi. Solo unos pocos sobrevivientes aún quedaban, la mayoría escondidos en lo que restaba de los cielos. Eventualmente volvió a atacar a Zeus, pero esta vez no habría una nueva oportunidad de enfrentarse a Mikaboshi para el Padre Celestial, pues este le arrancaría el corazón con sus manos desnudas, lo que concluiría en una muerte inmediata. Solo uniendo las fuerzas de los dioses olímpicos, y los kamis restantes pudieron detenerlo. Gracias en parte, a que fue rebañado con la espada corta hierba de Alexander. Posterior a su derrota, sería exiliado, aunque sus planes continuarían su curso. Luego de fingir su muerte para librarse de los sellos de los kami, empezaría su gran venganza, iniciando una caza cósmica. Se adentró en el palacio de Mkraan, salón del trono de Kitty y Sarra, los dioses del imperio Shi'ar, y acabaría con todo su panteón sin muchos problemas. Se menciona que ha viajado por todo el cosmos eliminando a todo tipo de dioses. En una ocasión se enfrentó a los dioses del planeta Zenma, de donde proviene el surfista de plata, y asesinó hasta el último de ellos con ceros inconvenientes. Durante la batalla explicó que ha acabado con incontables dioses de otros mundos, muchos de los cuales no están catalogados. Al llegar a la Tierra se enfrentó a Lucifer, y fue capaz de vencerlo, arrebatándole su poder al finalizar la lucha.
Aumentó considerablemente sus poderes, y además se hizo con todo el ejército de las tinieblas. Se volvió a enfrentar a los dioses del Shinto, incluyendo a Amaterasu, la diosa del sol, siendo capaz de vencerla sin muchos problemas. Una vez iniciada la guerra del caos, su primera víctima sería el señor de las pesadillas, a quien le arrancaría el corazón, y luego de hacerlo estallar delante de sus ojos, decapitaría sin dudar. Más tarde se adentró en el reino de los muertos, y una vez más volvió a matar al padre del Olimpo y al resto de dioses caídos. Para este punto, había aumentado considerablemente sus poderes, y si ya se encontraba bastante por encima del nivel de los padres celestiales, ahora empañaba por completo esta liga. A tener en cuenta, que una de sus víctimas, el propio Zeus, tenía un poder tal que le permitió someter al titán Atlas, quien fue condenado como castigo por la guerra contra los dioses a contener por siempre los cielos sobre su espalda, convirtiéndolo en el Axis Mundi, el centro del mundo, separando al Padre Cielo de la Madre Tierra por el resto de la eternidad. Atlas está completamente sometido al poder de Zeus, a pesar de sopesar sobre sus hombros nebulosas, constelaciones y todas las galaxias del cosmos. También es comparable a Vishnu de Nirvana, que es superior a la sagrada copa lunar de Avantari, el médico de los dioses hindú, cuyo tamaño era comparable a una galaxia. Se encuentra en la misma liga de otros padres celestiales como Izanagi de Onokoro, Atar de Naxi Rusten, Horus de la Neada, el dios maya Unaku, Shousim de la corte de Jade, Rhiannon-Ari de los Razanes, incluyendo, por supuesto, al monarca de Asgard, Odín, quien era capaz de sacudir los cimientos del cosmos, y menciona que puede arrasar mundos enteros. Fue capaz de someter a una entidad hecha con una porción de su poder llamada infinito. Una bestia del mundo de más allá, capaz de desgarrar la esencia del universo, que amenazaba con destruir la creación. Lenta pero inexorablemente, los planetas que giraban en los confines más remotos del universo desaparecían. Este ser podía aplastar planetas enteros con sus manos, incluso expandir sus extremidades hasta abarcar galaxias completas. Su batalla puso en peligro la existencia del universo, planetas fueron desintegrados, y galaxias cayeron como simple daño colateral. En el interminable espacio, surgieron luces donde jamás hubo luz alguna, y zonas de oscuridad, donde antes palpitaban tenues quasars. Todo el universo se vio sometido a la descomunal muestra de poder de ambos seres. Al derrotarlo y hacerse de su poder, Odín reconstruyó todo lo que fue destruido durante su batalla. Su batalla contra el hechicero Forsung sacudió todo el universo, y mientras luchaban por el control del cetro de poder, destruían planetas muertos como si fueran hormigas y liberaban un calor tan ardiente que a su paso creaba nuevos soles en la inmensidad de la galaxia. Se enfrentó al dios de la tempestad, la madre del trueno, cuyos vientos aventaban cometas fuera de su curso, rasgaban mundos de sus órbitas y soplaban y apagaban estrellas como si fueran velas encendidas. Sus relámpagos dejaban nubes de polvo donde antes había lunas, y sus truenos hacían temblar y estremecerse incluso a los hoyos negros. Era una tormenta cósmica del tamaño de una galaxia, una tormenta consciente y con mente propia. No solo era capaz de pelear con ella, sino que podía contener su ferocidad, además de golpearla, e inclusive logró atraparla dentro del Uru, por medio de una magia oscura y primitiva. En una ocasión desencadenó un rayo mágico de transmutación, y con un estallido de brillo liberó la esencia misma del anillo del Rin, dándole una nueva forma según su voluntad, y de esa manera, creó una espada inmensa que a partir de ese momento fue conocida como la Super Espada de Asgard. El reino eterno volvió a estar a salvo de la maldición cósmica del anillo, y mientras la espada siguiera en su vaina protectora, solo alguien tan poderoso como Odín, podría blandir un poder tan abrumador sin destrozar el tejido del infinito. Se menciona en varias ocasiones que el mundo entero acabará el día que la espada sea desenvainada, y durante la confrontación de Odín contra Infinito, la gigantesca hoja parecía querer desenfundarse sola, por lo que cada día, el dios nórdico tenía que volver a empujarla en su interior para evitar que se desencadenara el albor del Ragnarok. Cuando todo parecía perdido, y la espada se encontró a punto de ser desencadenada completamente, Odín con un simple toque la devolvió a su sitio, a pesar de que previamente ni siquiera con un torno gigante fueron capaz de moverla un milímetro, y todos en Asgard se habían resignado a contemplar el fin de todo lo que existe. En una ocasión, mientras se encontraba en un ataque de rabia y dolor, su poder cósmico estalló como el fuego de estrellas derretidas, y para terminar la guerra contra el 10º reino, desgarró la conexión que éste tenía con los demás, de las raíces mismas de Yggdrasil, y lo selló muy lejos, escondido de la vista y la memoria de la historia.
Creó una celda del tamaño de un universo y selló al 10º reino en un lugar donde el tiempo mismo yace abandonado y desmesurado. Se enfrentó a Utana'Tot, el líder de los devoradores de mundos, una belicosa raza de conquistadores, y estuvo a punto de asesinarlo de no ser por la intervención de sus secuaces. Tot se encontraba en una prisión, un universo moribundo, que solo permanecía con vida por su propia voluntad. Cuando abandonó aquel universo, todo el espacio-tiempo sucumbió, y con su libertad, la muerte cósmica llegó para reclamar lo que era suyo. Se ha enfrentado en numerosas ocasiones al demonio de fuego Surtur, siendo capaz de sellarlo en las profundas entrañas de una enorme montaña. Solo el poder de su espada le permitió al dios del trueno aprisionar al propio Surtur en un pequeño asteroide que se encontraba en otra galaxia. Una pizca de su inconmensurable poder en manos de Thor fue suficiente para ponerlo al mismo nivel, e incluso derrotarlo. Más adelante, el rey de Asgard absorbió el poder y la esencia misma de Surtur, siendo completamente confinado dentro del propio Odín. Contener la energía del demonio en su interior era la única forma de detenerlo de manera definitiva, ya que acabaría escapando de cualquier prisión tarde o temprano. Surtur era capaz de crear llamas lo suficientemente fuertes para destruir toda una galaxia. En la antigüedad, culminó con una galaxia entera para fabricar la forja en donde rearía la espada Crepúsculo. El cetro de poder, forjado por el brujo jefe de Odín con el propósito de canalizar la fuerza del padre de todos, le permitió enfrentarse a Surtur disponiendo de la espada Crepúsculo y las energías de la llama eterna. Con él pudo hacerlo retroceder, además de colisionar de manera uniforme con su espada, mientras la fuerza de sus golpes producían ondas vibrantes que resonaban en los 9 mundos. Eventualmente canalizó todas sus fuerzas, penetrando el cetro supremo hasta que su poder rivalizó con el de la llama eterna, de esa forma contrarrestó su energía, haciendo que ésta deje de fluir dentro del demonio. Considerando al dios asgardiano una amenaza, el demonio de fuego decidió sellarlo en una prisión de hielo para que no interviniera en sus planes. Se menciona que Surtur al emplear la espada Crepúsculo es capaz de acabar con todo lo que existe. Junto con la llama eterna de la destrucción, es capaz de hacer arder los 9 reinos, incendiando el árbol del mundo por completo, algo que lograría durante el evento titulado Everything Burns. Llegando a los momentos culmines del evento, Odín regresaría luego de la muerte de Surtur, pues toda la energía que había reunido, tenía que ir a algún lado y con sus conductos destruidos el fuego haría arder toda la existencia. Sin embargo, cuando se liberó, Odín canalizó todas las llamas y las envió al espacio Asgard donde podría contenerlas. A tener en cuenta que el árbol asgardiano del mundo, es una especie de mapa multiversal. Los 9 mundos como parte de Yggdrasil solo son la punta de un iceberg infinito. Algo que remarca Carmilla, la reina hechicera, quien menciona que Asgard contiene una infinidad de planos existenciales aparte. Un ejército de Lokis, una multitud de Thors, de una aparente colección infinita de Asgards. Durante su pelea en contra del dios serpiente Set, su choque estaba causando una gigantesca onda de fuerza que se sentía en todos los planos de la realidad. Estaban ocasionando que planetas lejanos temblaran, además de ser lo suficientemente destructivos para apagar estrellas distantes. La colosal batalla era perceptible hasta por los habitantes de la Tierra, lo cual descontroló el sentido arácnido de Peter Parker, y afectó psíquicamente a Jean Grey a pesar de la astronómica distancia que los separaba. El propio Doctor Extraño notó una gran conmoción en el mismísimo tejido del multiverso, y citó que estaban amenazando la vida de incontables galaxias en el proceso. Además, por palabras de Silver Surfer, mencionadas fuerzas enfrentadas entre sí, podían destruir completamente el universo. A pesar de ello, Odín se comió los ataques más poderosos de Set sin ningún problema, y podía levantarse como si nada, y seguir luchando contra el dios serpiente. Cosa que demostró en más de una ocasión. Al final con un poderoso puñetazo, y un rayo de energía que destruyó a la distancia innumerables galaxias, y reanimó soles moribundos, terminó sometiendo a Set, para más tarde sujetarlo entre sus brazos, mientras su incontrolable energía causaba que incontables razas alienígenas sintieran con miedo el temblor de sus mundos, hasta derrotarlo de manera definitiva, y de esa forma, finalizar de una vez por todas con la guerra que los asgardianos estaban deliberando. Aunque la batalla parecía una simple pelea, tenía lugar simultáneamente en todos los planos de la existencia. Es hasta cierto punto comparable al devorador de mundos Galactus. Se dio el lujo de chocar de frente contra el gigante cósmico, y logró destruir parte de su armadura sobre la marcha. Luego de semejante colisión, ambos quedaron inconscientes, aunque fue Odín quien se llevó la peor parte.
Su poder completo en manos del Rey Thor, le permitió pelear contra Galactus, siendo capaz de darse el lujo de golpearlo en toda la cara. Logró hacerlo vomitar al incrustar su martillo en su estómago. Resistió un ataque del mismo que lo mandó a través de la Tierra hasta la Luna y como daño colateral la craqueó completamente. Podían chocar de manera uniforme, estremeciendo la Tierra como un efecto secundario del mismo. La batalla afectó galaxias enteras, y las estrellas fueron sacudidas intensamente. Galactus, con el estómago más o menos lleno, era capaz de adentrarse en el reino del demonio Mefisto, e incluso amenazar su existencia, algo que ninguno había logrado antes de él, según el propio Mefisto. Mefisto declaró que podía bajarse galaxias sin muchos problemas. Luchó contra este mismo desplegando sus máximos poderes. Su choque estaba agitando las galaxias circundantes al campo de batalla. Tal espectáculo era inconcebible, ninguna palabra en el lenguaje de los hombres o de las bestias podía transmitir semejante salvajismo. Planetas tras planetas se vieron sacudidos por las ondas de choque. Dado que la pelea de seguir pondría en peligro el universo, Mefisto decidió retirarse de la batalla para que el devorador cósmico abandonara su reino. Peleando contra el tirano, destruyeron incontables galaxias. Se dio el lujo de soportar los ataques más fuertes del mismo, y finalmente pudo derrotarlo con algo de dificultad. Durante su pelea contra Skrier y el otro, doblaron el espacio y el tiempo hasta el punto de la ruptura, y la realidad misma comenzó a crujir como una vieja casa a punto de colapsar. Toda la creación, el multiverso regular, estaba siendo amenazado por semejante choque de poderes, y se mencionó que si no se detenían, podrían haber prendido fuego toda la existencia. Justo cuando parecía que todo iba a concluir con el final de todas las cosas, los tres se pusieron de acuerdo para terminar con la lucha, puesto a que sin existencia, no habría forma de llevar a cabo sus planes por los que tanto habían trabajado. Con todo esto dicho, al ser superior a varios personajes capaz de destruir el multiverso regular, el cual es declarado en varias ocasiones como infinito, entre ellos los padres celestiales, las versiones universales de distintas deidades abstractas, y algunos seres místicos, como Amatsu Mikaboshi, el rey del caos debería entrar fácilmente en un rango multiversal. Al ascender como una entidad abstracta, supera por completo este nivel. Se salió de control, por lo que Hércules se vio en posición de pedirle ayuda a la eternidad, quien es la entidad abstracta omnipresente que representa todas las cosas vivas en el multiverso. Rechazó contundentemente luchar contra él, pues el rey del caos se había convertido en un antidios, y declaró que si luchaba contra él, lucharía contra sí mismo, pues ambos ahora caminaban de la mano. Se explica que después de conquistar el reino de la muerte, la propia representación de la muerte huyó despavorida. Su objetivo era destruir por completo a la eternidad, pues como una fuerza puramente malévola y destructiva, existía en oposición directa a la eternidad, fuerza de la vida y la creación. Y así lo estaba haciendo: primero, devoró el mundo superior, luego el otro mundo céltico, se deshizo del Shinto definitivamente, y según Amadeus Cho, ya había destruido el 98,76% del multiverso en cuestión de minutos. Siendo comparable, posiblemente superior a la multieternidad, fácilmente debería entrar en la talla hiperversal. Pues como sabrán, eternidad es la personificación de todo lo que existe, la verdadera eternidad, de quien es la eternidad de cada universo, en solo una pequeña faceta. Abarca todo lo que es conocido, todo aquello que vive, lo que ha vivido, y lo que vivirá, incluyendo los infinitos universos, reinos alternos, y hasta las dimensiones espaciales superiores, de las cuales según descubrió Reed Richards, quien creó una entrada dimensional al subespacio para explorar los límites más lejanos de la realidad, se topó con un mundo de dimensiones sin fin, la encrucijada del infinito, la unión de todas las partes. Eternidad es comparable a otras entidades abstractas en sus formas multiversales, como a Infinito, al Señor del Caos y el Amo del Orden, y es ampliamente superior al intermediario de ambos, a quien fue capaz de vencer sin muchos inconvenientes. El propio intermediario lo es todo y nada a la vez, es un concepto de conceptos, vida y muerte, bien y mal, realidad e ilusión, domina y afecta todas esas cosas pero jamás le afectan a él, pues es producto de los extremos. El caos y el orden lo crearon para continuar su eterno conflicto. En una ocasión secuestró a la muerte y la encerró fuera de todo el multiverso, eliminando por completo su presencia de la creación, lo cual estaba desequilibrando toda la existencia como consecuencia. Luego de que fuera liberada, mantuvo una pelea bastante pareja con su hermana muerte, incluyendo a la reina Jamás, de Never Queen.
Ella es la amante de la eternidad, quien habita fuera de todo el espacio y todos los tiempos, en un momento eterno donde todas las posibilidades pueden pasar. Su solo corazón es el poder de cada posibilidad. Es una cosa metafísica, infinitamente grande e infinitesimalmente pequeña, aunque su tamaño no importa en realidad. Ella es el casi ahora, y lo aún por ser, ve la existencia de tipos como Silver Surfer a la vez, incluyendo todos sus infinitos futuros posibles. Ve a través de absolutamente todas y cada una de las rutas de ramificación. Es la encarnación de todas las posibilidades, no siendo caos ni destino. Siendo la amante de la eternidad, es todo lo que él será, y con cada momento que pasa, un infinito número de posibilidades muere dentro de ella. Si ella muriera, entonces no habría alternativas, posibilidades, caminos de ramificación o libre albedrío, sino solo un destino ineludible, el colapso absoluto del multiverso. Cada historia comienza con ella, es potencia y todo lo que podría ser. Ella no existe en el ahora, está fuera del tiempo y el espacio en el aún por ser. Debido a que Dune se hizo con los poderes de los Beyonder, aparentemente la Never Queen murió, y con ella se fue toda posibilidad. Toda la existencia se estaba desmoronando. Eternidad también es comparable a Galactus, portador de vida, sembrador de mundos, quien con sus nuevos poderes, era capaz de mirar el flujo temporal. Podía contemplar el espacio-tiempo, el momento presente, el ahora, lanzándose desde el pasado hacia el futuro a lo largo de una oleada de eventos, desde aquellos que crecieron de lo más probable, que pueden llegar a suceder, o retroceder, hasta aquellos que cambian el pasado alterando el presente. Contempla los cambios, las nuevas ramificaciones y vertientes, y cada historia alternativa con una porción de su verdadera percepción. Incluso una vista simplificada del espacio-tiempo es algo difícil de comprender para los seres humanos. Ahora, ver un panorama completo de la realidad, sería demasiado, si no imposible, quizá incluso podría conducirlos a la locura. Él se fusionó con el corazón moribundo de la sexta encarnación del multiverso, el inventor de la ciencia, y el creador de la confluencia a todas partes, quien precedió a infinito y a la propia eternidad. Como bien mencioné previamente, el Rey del Caos existió incluso antes del comienzo de todo. Cuando el mundo aún no tenía forma y estaba vacío, y solo la oscuridad estaba al fondo del abismo, él reinaba como Rey absoluto del caos, hasta que del mismo caos, brotó espontáneamente la diosa Tierra, Gaia, dando lugar a la primer era del hombre, la Era Dorada. La diosa madre, la primera que se formó del caos, y quien dio a luz a los mismos dioses, en definitiva, la auténtica fuente de la creación y el origen de todo lo que los dioses pueden hacer y han hecho, estaba muriendo junto con la creación mientras el Rey del Caos consumía todo a su paso, y la única forma de detenerlo, era que Hércules heredara todo su poder. Después de hacerse con semejante energía, y resurgir como un nuevo dios de dioses, Hércules se enfrentaría al Chaoskin en una batalla sin precedentes. Soportaría sus golpes más poderosos, y sería capaz de devolvérselos con mucha más energía. Incluso pudo hacerlo sangrar abriendo su carne con sus garras. Como no tenían una forma real de ganarle al Rey del Caos, Amadeus Cho formó un plan sobre la marcha, que consistía simplemente en dejarlo ganar. Apenas lograron lanzar al Rey del Caos a un universo completamente aislado del multiverso, y allí lo sellaron. El Rey del Caos tomó el control total sobre él, y creyendo haberse convertido en uno con el vacío imperfecto, se sintió satisfecho. Por lo que en su forma más poderosa, debería ser fácilmente hiperversal alto. Tiene una muy buena velocidad. En su forma más básica se lo ha mostrado recorriendo el universo entero, yendo de planeta en planeta eliminando a distintos panteones de dioses. Además, es mucho más rápido que Thor, Silver Surfer, Hulk, Sentry, Odín, Zeus, entre otros padres celestiales. Por lo que sin muchos problemas superaría por miles de millones de veces la velocidad de la luz. Mientras que luego de ascender como el Rey del Caos, se mencionó que estaba a la par de la eternidad y era superior a otras entidades abstractas con velocidad inconmensurable. Además, es capaz de manipular la forma de su cuerpo, transformarse en otras personas, como lo hizo para engañar a Zeus, además de adquirir otros aspectos, como controlar el largo de sus extremidades, clonarse, etc. Puede teletransportarse, volar, es capaz de absorber a los enemigos que aniquila, haciéndose de sus poderes e incrementando su fuerza en el proceso. Puede absorber universos enteros y cualquier cosa que sea destruida por él. Luego de asesinar al Señor de las Pesadillas se hizo con sus habilidades, y se volvió capaz de destruir cualquier mente mortal con apenas tocarla. Utilizó este poder para inducir en una especie de estupor a todos los habitantes de la Tierra.
Expandió sus tentáculos sobre el planeta entero, cielo y tierra, y puso a todo el mundo en coma. Debido a su naturaleza es capaz de manipular el caos, tiene control sobre el vacío y también, borrado existencial. Puede controlar numerosos demonios menores, animar y manipular cadáveres en masa, tiene la capacidad de capturar y controlar las almas de todos los seres muertos, incluso dioses, puede manipular la muerte, pudiendo volver irrelevante este mismo concepto. Puede cruzar realidades, puede destruir, controlar y corromper mentes, manipular la materia, la realidad, puede otorgar poderes a otros seres, tiene un dominio extremadamente alto de la magia oscura japonesa, además es casual, y gracias a su existencia abstracta al ascender como un dios multiversal, es casi imposible de matar. Solo fue derrotado a través de BFR, debido a que los protagonistas finalmente no pudieron herirlo. Puede inducir ilusiones, entre un largo etcétera más de habilidades. El Rey Escarlata, también conocido como Devorador de Mundos, Devorador Temeroso, el Señor del Trono de la Desesperación, Profanador de Mundos, Monarca Carmesí, Rey Violador, entre otros nombres, nació con el surgimiento del Árbol del Conocimiento, y en aquel entonces, fue llamado Karak. Era el más pequeño entre sus hermanos dioses, pero el único consciente. Esto le causó un gran dolor, que se incrementaría al ver la luz y la sombra del gran árbol. Decidió que la existencia misma era dolorosa y que no formaría parte de ella, por lo que se propuso destruirla por completo, junto a su creador. Comenzó consumiendo a sus hermanos y fortaleciéndose en su esencia, y a los que no devoró, subyugó bajo sus nuevos poderes, nombrándose a sí mismo el Rey de la Oscuridad Inferior, y fue conocido desde ese momento como Knigor. Le declaró la guerra a la creación misma, una que no terminaría hasta el final de todo. Luego de asentarse en sus nuevos dominios, tomó a Sana por la fuerza, uno de los tantos dioses que había subyugado, y la hizo su esposa. Luego de violarla durante 7 días y 7 noches, ella engendraría a 7 hijas. Sana murió después de dar a luz, y el rey, luego de ser empapado por la sangre de Sana, se erigió como Shormaushurdal, el Rey Escarlata. Tomó a sus 7 hijas como sus nuevas novias, sellándolas para que no murieran como su madre, y con ellas procreó 7 tipos de hijos llamados leviatanes. Las hijas del Rey Escarlata son las siguientes: Atwick, Agor, Adistat, Acia, Anut, Atey y Fialabat. Mientras conquistaba los mundos superiores e inferiores, engrosó sus líneas de combate con otros dioses que acordaron seguirlo también, entre ellos estaban el Príncipe de Muchas Caras, Moloch el Astado, y el Rey Colgado. Muchas anomalías investigadas por la Fundación SCP, están relacionadas indirectamente o tienen su origen en el Rey Escarlata, tal es el caso del SCP-682, que es uno de sus leviatanes, hijo de la cuarta novia, quien fue encerrado de manera desconocida en una prisión tridimensional, que es el cuerpo que investiga a la Fundación, y con el que experimentan todo tipo de métodos para eliminarlo de la existencia, debido a su enorme peligrosidad. De igual manera que el Rey del Caos, el objetivo del Monarca Carmesí es simple: deshacerse de toda la existencia, reducirla a cenizas junto con su creador, y sus conquistas no se detendrán hasta que esta meta sea cumplida. Luego de que su alzamiento sea evitado por Ebel Aglesal, quien tuvo que reescribir toda la existencia para lograrlo, el rey comenzó a operar desde las sombras, mediante algunos de sus hijos. Es ahí cuando la Fundación entra en escena para evitarlo. Poniendo todas sus cartas en juego, la Fundación pudo neutralizar a las primeras 6 novias, pero no a la séptima, la más fuerte de todas, pues esta aún no había nacido. Esta reside en el SCP-231-7 y se evita que exista mediante el procedimiento 110, Montauk, desarrollado por el científico Robert Montauk. Si bien se desconoce qué involucra realmente el procedimiento, está bastante implícito que implica actos brutales de violencia, como violación y tortura, todo ello para evitar el nacimiento del Leviatán. Como muchos otros dioses ancestrales, oscuros y rodeados de una aura turbia, que son investigados por la Fundación, el rey también ostenta un poderoso culto que le sigue. Esta secta son llamados los Hijos del Rey Escarlata, y son los encargados de realizar distintos rituales para intentar convocarlo y vincularlo al mundo. Debido a que el rey no podía crear avatares por sí mismo en su estado de coma, sus seguidores preparaban y ejecutaban los rituales que le permitirían hacerlo, y los cuales abarcaban desde la preparación adecuada de una persona para el consumo, hasta los métodos de violación, como la convocatoria de los sirvientes del rey, y todos apuntaban hacia el propósito singular de remodelar el mundo del hombre a su propia imagen.
Como su regreso era algo inevitable, la fundación podría quemar sus escrituras, borrar a sus fieles, matar a sus avatares, pero eso solo retrasaría su renacimiento. Eventualmente volvería, susurrando una vez más en las mentes de los depravados, haciéndose de un nuevo culto y todo el ciclo comenzaría nuevamente. Como inmortal, la espera no era algo que le importara, pues tarde o temprano su destino, el de reducir a toda la creación a simple polvo y sangre, para finalizar con su enorme tormento y dolor, sería cumplido. El Rey Escarlata es una entidad extremadamente poderosa y alta peligrosidad. Es considerado uno de los seres cósmicos más fuertes dentro de la Fundación. Incluso cuando el monarca carmesí nació, su poder era tan vasto que podía consumir a los antiguos dioses, como esclavizar a los dioses ancianos y someterlos para así cumplir sus caprichos. Muchos de estos dioses que se pusieron al servicio del rey eran capaz de dañar las vías y el árbol del conocimiento, como la maquinaria de la fábrica, capaz de consumirlo todo, el rey en la horca, quien rompió el conocimiento del árbol desde adentro, el príncipe de muchas caras y Moloch el astado. El rey en la horca tenía el control total de la ciudad de Alagada, el nexo dimensional del multiverso, en el que todas las dimensiones, ya sea superiores e inferiores, se conectan en un único mundo en el que todos los seres pueden interactuar independientemente de su dimensión de origen. El príncipe de muchas caras, quien alguna vez fue un dios orgulloso, el gobernante de docenas de mundos, cuyo poder le permitía hacer todo lo que deseara, fue sometido por el monarca carmesí, y sus mundos conquistados. El príncipe fue más sabio que muchos de sus compañeros, por eso se dio cuenta desde el principio que no sería bueno resistirse a su inconmensurable poder. Así que cedió, hizo la conquista fácil y relativamente exangüe. Y se volvió bastante útil para el rey, que con el tiempo lo elevó a una posición sin igual por ningún dios en la corte del monarca. Aunque esto significó la pérdida de sus decenas de mundos, ahora cientos de miles estaban abiertos para su disposición. Su poder ya no era absoluto, pero como la mano derecha del monarca, podía tener cualquier placer que deseara y podía infligir cualquier tipo de dolor a cualquier ser que quisiera. Sin embargo, el solo elevarse del rey del rapto sobre su trono era capaz de reducir a la insignificancia a la figura usualmente imponente del príncipe, como hacer temblar de miedo a los demás dioses que le seguían con el sol o alzar de su voz. En los dominios del rey, rodeado de una gran desolación, entre las ruinas de los reinos que alguna vez le pertenecieron a los viejos dioses y facetas, dioses y dioses lisos, se los puede contemplar arrodillados y con las espaldas partidas ante el trono del rey. Con esa facilidad él puede someter a estos poderosos dioses. Durante sus conquistas se ha enfrentado a numerosos dioses y héroes mortales, sin embargo todos ellos cayeron en el olvido luego de ser asesinados por el sanguinario soberano. Es superior a su descendencia, a las 7 novias que dieron a luz a las huestes de leviatanes, quienes son capaces de destruir, como dañar las raíces del árbol, y el árbol en sí mismo, como adentrarse a los reinos dimensionales más altos y complejos en el multiverso. A pesar de su vasto poder, el Rey Escarlata no era lo suficientemente fuerte para medirse con entidades como los Tres Hermanos, los Hermanos Muerte, incluso, la Muerte Total, el mayor de los tres, se refería a él como insecto, un animal rastrero, una insignificancia ante su majestuosa figura desplegándose en toda su gloria. En la reunión que estos llevan a cabo cada aniversario de nacimiento del rey, entre todos los presentes, la Muerte Total fue el único capaz de llamarlo por su verdadero nombre. Después de asesinar a uno de sus esclavos con el fin de demostrarle con qué facilidad domina su dominio, y con qué gracia envía más y más almas a las húmedas aguas del reino de la Muerte Total contestó a su intento de intimidación diciéndole que considere sus palabras y mida sus despreciables actos, para cuando llegue el día en el que se una a ellos. El día que la muerte reclame su maligna alma para sí misma, pues el fin, es inevitable para todos, incluyendo para los dioses. Tan rápido terminó, el hijo de la tercera raza se desinfló y toda su fuerza, aparentemente abandonó su cuerpo. El príncipe de muchas caras, y los allí presentes, nunca antes lo habían visto así. Él se rindió ante la sola palabra de la Muerte Total, lo que demuestra que al menos, para este momento, no estaba a su nivel. Mientras la guerra avanzaba, los mundos invadidos caían bajo su propio peso, y su sola presencia comenzó a pudrir las raíces del árbol, junto con sus senderos. Solo una pequeña pizca de su inmensa energía, le permitió a Ebel Arles al cortarle los dos brazos a su hermano Caín. Hizo que Akana, la gran voz, quien más tarde fue conocida como Sofía, y también conocida por los mortales como Mecane, el dios roto, sea convertida en añicos durante la feroz batalla llevada a cabo.
dañó al árbol de la vida, e incendió el árbol del conocimiento. Obligó a Nash, la serpiente, a huir despavorida para esconderse en la biblioteca del conocimiento, y redujo a cenizas el desierto donde ambos árboles se encontraban plantados. Luego de que Ablesal se rebelara, mató a los guerreros Daevas más poderosos, derribó a sus ídolos y degolló a sus sacerdotes, llevando a la ruina sus grandes ciudades. Más tarde derrotó al dios Moloch, el rey cornudo. Finalmente invocó un poderoso diluvio que reescribió toda la historia del multiverso. Al romper sus sellos, renacería con un nuevo poder. Luego de ser liberado junto con sus leviatanes y señores demonios, el poder que ahora despedía, hacía que su mera manifestación sacudiera toda la creación. Los tres hermanos, viendo su incalculable poder, abrieron las puertas de los salones silenciosos, donde se encontraban todas las almas de los seres que alguna vez murieron, de todos los mundos, incluyendo de cada dios antiguo, solo para hacerle frente. La batalla hizo arder las estrellas, y la creación completa se derrumbó bajo la terrible tensión. Ningún mundo ni esfera pasó por alto, incluso los caminos fueron destrozados, y la biblioteca fue reducida a cenizas. Toda la creación fue destruida en el proceso. En el transcurso, hizo de Yesod su trono. Los hermanos no podían derrotarlo, incluso con un innumerable ejército a sus órdenes. Sin embargo, el rey podía ser vulnerable, por lo que asaltaron su corte y liberaron a las 6 novias restantes, las cuales poseían los sellos defensivos que lo hacían invencible. Esa era, aparentemente, la única forma de derrotarlo. Dicho todo esto, después de renacer, y completamente delimitado, debería ser superior a los hermanos muerte. Ellos presenciaron el origen de la creación como un sueño apacible. El más viejo, es descrito como la personificación de la oscuridad previo a la existencia del multiverso, tan vasto y poderoso que abarca todo lo que está dentro de la luz y la oscuridad del gran árbol. El del medio, si bien no tenía un alcance tan amplio, era igual de fuerte que su hermano mayor. Mientras que la pequeña muerte, es la encargada de recoger cada alma en la creación. Ellos crearon y tienen un dominio absoluto sobre el árbol del conocimiento, del cual se deriva toda la creación, todo lo que existe dentro de la sombra del mismo, dentro de sus ramas y raíces, incluyendo al dios Yesod con caras, la base, los cimientos en sí mismo de lo que está por arriba, y que sostiene el árbol del conocimiento. Él fue atravesado por las 7 raíces primarias, y sobre estas raíces que se elevan encima de Yesod, se alzaron los restos de la creación. El dios Yesod también trasciende a los dioses ancianos inferiores, como Yaldabaoth y Mekane. Yaldabaoth, también conocido como Bazhuma, devorador de dioses, el vientre del caos, entre otros epítetos, es considerado en el sarkicismo como el poder principal en el multiverso. Es retratado como destructor y creador incidental, alimentándose de otros dioses y estrellas, y exhalando vida, siendo la vida, un subproducto natural de la existencia del viejo dios. Se menciona que puede doblar la realidad, y que domina por completo cada aspecto de esta misma con su incontrolable poder. En el pasado se enfrentó a Mekane, en una batalla de proporciones cósmicas fuera del espacio y el tiempo, y en el proceso destrozó el cuerpo de Mekane. En un acto final, para garantizar su salvación y el de la creación, Mekane transmutó su cuerpo en una prisión, y selló al demiurgo dentro de su cáscara rota, dispersando sus fragmentos alrededor de todo el multiverso. Si Yaldabaoth llegara a romper sus cadenas, él se manifestaría en cada una de las posibles iteraciones de la existencia simultáneamente. Todas las dimensiones, todas las realidades, tiempo y espacio, estarían condenadas a la inminente destrucción. Por extensión, es superior al gran Carcista Ion, quien después de completar las 6 pruebas emitidas por los arcontes de Yaldabaoth, fue liberado de la esclavitud de las limitaciones mortales, sufriendo una apoteosis en la que ascendió a un plano de mayor existencia junto con Yaldabaoth y Mekane, y fue reencarnado como un ser de poder comparable al propio Yaldabaoth. Asimismo, los hermanos crearon las tierras de las glorias, el valor y la bondad, incluyendo la biblioteca, que es la raíz principal y el núcleo del árbol del conocimiento. Dentro de este reino está todo el conocimiento de lo que es y no es, todo lo que era y no era, y todo lo que será y no será. Curiosamente, el rey Escarlata destruyó este reino trascendental como mero efecto colateral, e hizo de Yesod su trono, algo realmente impresionante. También es superior a Isabel, la hacedora de maravillas, quien recreó la existencia luego de que fuera destruida por el rey Escarlata y los hermanos Muerte en el transcurso de su guerra. El árbol del conocimiento contiene a toda la creación en sus ramas y raíces. Contiene infinitos universos, que a su vez son infinitos en tamaño, y de cada universo divergen un número infinito de iteraciones.
Cada una de las posibilidades existe simultáneamente en un todo, y no simplemente como una posibilidad especulativa. La estructura del metauniverso, las leyes naturales que permiten la manifestación de los universos, es eterna, sin principio ni fin. Los universos, por otro lado, se crean y eventualmente se destruyen en un ciclo interminable. Inicialmente se creía que contenía alrededor de 194,884 dimensiones espaciales superiores, junto con un número trascendentalmente más alto aún desconocido para la Fundación. Sin embargo, recientemente, se ha confirmado que la existencia contiene incontables extensiones infinitas, en dimensiones infinitas e incontables. Lo que haría al personaje más débil anteriormente mencionado una entidad hiperversal al poder dañar, destruir y deformar el árbol del conocimiento, del cual deriva toda existencia. Como bien había dicho previamente, el rey con su poder completamente delimitado, es casi imposible de matar, pues para los tres hermanos, y aquellos que se unieron a su cruzada, la única solución viable, era anulando sus sellos defensivos por medio de un poderoso ritual, combinado con el poder de 7 lanzas, que eran portadas por la emperatriz bastarda, Arker, el hombre que destrozó el tiempo de los sueños con un golpe, el exiliado, Abad, la inquebrantable, el faun apóstata ahorcajada sobre el ciervo de Saturno, Set, el tercer hijo de Adán, e Isabel, la hacedora de las maravillas. Solo cuando fue debilitado y atravesado por las 7 lanzas, los hermanos muerte pudieron reclamar su cuerpo y arrojarlo al abismo. Sin lugar a dudas, una bestia imbatible. Su velocidad no puede ser medida por medios convencionales, pues era capaz de pelear contra los hermanos muerte, siendo que estos se podían mover en el vacío sin tiempo o espacio antes de la creación. Incluso el hermano mayor de los tres, era capaz de trascender, e ignorar las limitaciones espaciales y abarcar todo lo que estuviera fuera y dentro del árbol del conocimiento con solo extender sus brazos. Sus hordas de leviatanes, como dioses inferiores y ancianos que estaban bajo su subyugación, podían moverse entre las vías del árbol, sus raíces y ramas, hasta adentrarse en los reinos dimensionales más altos y complejos del multiverso. Es superior a Yaldabaoth y Mekane, cuya pelea fue llevada a cabo fuera de los confines del continuo espacio, en el oscuro y vacío exterior del multiverso. Además, el primero era capaz de manifestarse en cada iteración del multiverso simultáneamente de quererlo hacer. Sin lugar a dudas debería ostentar una velocidad inconmensurable. Tiene una gran cantidad de habilidades, entre ellas, la capacidad de absorber la energía, otros seres e incluso universos enteros para incrementar sus poderes como consecuencia. Puede manipular, devorar y destruir almas. Manipula la vida y la muerte, es capaz de controlar la realidad y tiene una manipulación sobre la materia bastante alta. Gracias a ello puede moldear el árbol del conocimiento, crear nuevos reinos en donde establecerse, y cambiar el aspecto de otros con solo desearlo. Puede otorgar poderes, de esta forma le concedió la inmortalidad a sus hijas. Es capaz de crear portales, manipular la mente, viajar entre dimensiones, además tiene una gran telequinesis y telepatía. Tiene la gran mayoría de los poderes que ostenta su descendencia, incluyendo la capacidad de inducir y manipular enfermedades, lanzar maldiciones y hechizos mágicos, eliminar su presencia y hacerse invisible, cambiar la forma de su rostro y el resto de su aspecto, regenerarse y crear escudos y barreras, entre un largo etcétera más. Por supuesto, debe tener la gran mayoría de habilidades del SCP-682, incluyendo su poderosa evolución reactiva, adaptabilidad, resistencia al ácido, el calor intenso, el frío extremo, fuego, cambios en las leyes de la física, el control sobre la materia a nivel cuántico, el borrado existencial y control sobre el vacío, reality warping, transmutación, vida y muerte, la absorción, manipulación del destino, mente, trama, tiempo, espacio, venenos, enfermedades, esa casual, entre otras cosas más. Debería poder manipular su tamaño, la biología, teletransportarse, sellar y anular poderes, y al estar en un plano de la existencia similar al de su propio hijo, debería ser incorpóreo. Si desean saber más sobre los poderes del reptil inmortal, pueden ver el video que hice hace algún tiempo hablando de ello. Lo estaré dejando en la descripción para los curiosos. Sin mucho más que añadir, pasemos a dar los resultados de este enfrentamiento. Observando detenidamente a ambos personajes, no hay grandes diferencias entre uno y otro. En cuanto a poder y velocidad, son literalmente lo mismo, por lo que presumiblemente el enfrentamiento se defina por medio de las habilidades especiales de cada uno. Y en este aspecto, es probable que el Rey Escarlata sea quien tiene una mayor ventaja.
ni el borrado existencial, manipulación del vacío, inducción de ilusiones, sueño, o cualquiera de las habilidades del Chaos King surtiría efecto en el Rey Escarlata, teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus descendientes están expuestos constantemente a estas habilidades sin recibir ningún tipo de daño. Y para colmo, pueden adaptarse y eventualmente copiar las habilidades con las que son atacados para su eventual uso. Por otro lado, el monarca podría hacer uso de sus habilidades de sellado, por lo que la inmortalidad en este punto no sería una excusa posible, ya que le serviría de nada al Rey del Caos de ser sellado. No podemos olvidarnos también de que es capaz de manipular la trama, el destino, entre otras cosas más, bastante útiles para esta batalla. Finalmente, veo una conclusión similar a la sucedida en la Guerra del Caos, con Mikaboshi siendo sellado en algún reino lejano y con el Rey Escarlata, ganando por default. Obviamente, esto no sería un trabajo fácil, lo que explica el resultado bastante apretado. Sin mucho más que añadir, espero que lo hayan disfrutado, y será hasta la próxima. Adiós.